Hola, sean todos bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros que ya comenzamos. Y así comienza nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estaremos hablando de una mujer de fútbol, una apasionada del más universal y a la que este deporte le transformó la vida. Fútbol para mí, mi vida, parte de mi familia. Allí conocí el amor, el desamor, desde el punto de vista personal, profesional, como futbolista, como todo. Y por lo tanto, entonces, mi vida, mi pasión. Los primeros pasos de Yunelsi Rodríguez en el fútbol se produjeron en la Facultad de Cultura Física de Camagüey a finales de los años 90 del pasado siglo XX. A pesar del poco respaldo institucional a la modalidad y de los prejuicios asociados a un deporte hasta entonces considerado cosa de hombres, Yunelsi se aventuró a recorrer un camino que le cambiaría por completo su vida. Yo comencé desde muy pequeña en la EIDA de Camagüey, pero en el atletismo. Al tener como 15 o 16 años, estaba preparándome para las pruebas de ingreso y los médicos por supuesto, de medicina deportiva me decían que había que hacer algún desentrenamiento porque al estar tanto tiempo bajo influencia de entrenamiento de alto rendimiento, esto había que hacerlo de alguna manera para poder tener un estilo de vida sano en lo adelante. Y junto con otras jugadoras que provenían de otros deportes como taekwondo, judo, hockey, esgrima, comenzamos una etapa de ese entrenamiento que al final nos llevó a la pista de atletismo en Camagüey, donde entrenaba la selección de fútbol masculino. Y nosotras, por estar un poco relacionada con los chicos del fútbol, comenzamos como que a tratar de jugar un poco el fútbol. Más adelante, en el Fajardo, cuando entro a la carrera, la profesora Milagro Carrera nos habla de la posibilidad de comenzar a entrenar en el fútbol femenino. Y bueno, así fueron mis inicios desde la universidad, desde la Facultad de Cultura Física de Camagüey y con la Universidad de Camagüey con el profe Bebé, como cariñosamente lo llamábamos. Como parte del movimiento que buscaba impulsar la práctica del fútbol femenino en Cuba, en 2001 Yunelsi Rodríguez participa en el primer campeonato nacional por invitación desarrollado en la ciudad de Camagüey. En los años siguientes, Yunelsi viviría numerosas experiencias en competiciones nacionales hasta que en 2006 se conforma la primera preselección nacional de fútbol femenino y uno de los nombres presentes en el listado era el de la ex lanzadora de jabalina. De no trascender en el atletismo, a figurar en el primer grupo de mujeres que se prepararía para representar a Cuba en eventos internacionales. Surge la idea de las Olimpiadas del deporte cubano en Cuba y recuerdo que hicieron un primer equipo para realizar este torneo que íbamos a jugar contra la Escuela Internacional de Deporte y nos concentraron en el Marrero. Realmente yo no me lo creía porque desde el punto de vista técnico yo tenía mucho que trabajar, pero bueno, me parece que la personalidad, la constancia hizo que las personas que tenían que definir qué jugadoras iban a estar en esta primera selección me dio la oportunidad de estar allí. Y fue un momento que para mí era de mucho entusiasmo. No lo logré en mi primer deporte porque, imagínense, estaba en la etapa de Lady Menéndez, me sacaba como 15, 20 metros cada vez que lanzábamos, pero yo creo que fue premio a esa decisión de decir, entro a un deporte nuevo que solo es practicado por hombres, por historia, y en el que
teníamos que demostrar que las mujeres también jugaban al fútbol. Y bueno, comenzamos en ese primer momento con el profe Rufino, al que yo en primera instancia decía quién es él, yo no lo conozco, y que después aprendí a quererlo como un padre. Mientras la mayoría de sus compañeras se dedicaban por completo a mejorar sus atributos futbolísticos, Yunelsi Rodríguez debía cumplir con su función de directora de deporte de la Universidad de Ciencias Informáticas, UCI, y trabajar en la investigación para su doctorado en Ciencias de la Cultura Física. Jornadas de mucho sacrificio que luego se verían recompensadas con la satisfacción de vestir la camiseta de la selección nacional. Y trabajar todos los días, levantarnos por la mañana. Ya yo no era una de las más jóvenes del equipo. Yo estaba graduada, ya yo era la directora de deporte de la Universidad de Ciencias Informáticas, tenía otras responsabilidades, tenía que levantarme súper temprano, hacer una sesión en la mañana, tenía que irme a trabajar, regresar y entonces entrenar en la tarde, pero además estudiando un doctorado en ciencias. Eran muchos retos, pero era muy gratificante, sobre todo porque coincidí en la etapa de una selección de jugadores de la selección masculina de mucho calibre, y que al principio quizás eran escépticos sobre el fútbol femenino, pero que terminaron enseñándonos a golpear, enseñándonos cómo debíamos movernos en la cancha. En mi caso, yo llegué a esa selección después de una lesión de una fractura de tibia y peroné, y que yo jugaba medio contención en el campeonato nacional. Sin embargo, en conversaciones con los profes, con Rodán, con Rufino, con Tino, me di cuenta que tenía que pasar al área defensiva, porque cuando me incorporé había jugadoras que no me iban a dejar llegar y jugar. Y entonces yo me di cuenta que por la defensiva comencé a jugar entonces en el lateral izquierdo. Ahí iba a tener más posibilidades, porque las jugadoras que jugaban esta posición eran jugadoras muy jóvenes y yo era una jugadora mucho más madura que con responsabilidad creo que iba a ganarme la posición de titularidad. Y ahí en esa posición estaba Luzmila Galindo, que para mí fue una jugadora esencial. Marexi también, pero con Galindo sobre todas las cosas, Lucilena, Caterine, que siempre nos impulsaban a la defensa a que hiciéramos lo mejor, porque le garantizábamos un mejor desempeño a ellas también. En el año 2012, el fútbol femenino alcanzaría su momento cumbre, en lo que se conoce como la tercera etapa de este deporte en el país. La selección nacional, conducida por José Luis Elejalde, avanzaría hasta la final de CONCACAF rumbo a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y en el torneo disputado en Canadá tendría muy buenas presentaciones. Si bien ha pasado ya más de una década de aquel suceso, Yunelsi Rodríguez siente un gran orgullo de lo demostrado por el equipo cubano en Vancouver, sobre todo en el choque contra las anfitrionas canadienses. Este grupo de jugadoras que comenzamos en esa etapa, tuvimos como cúspide, me imagino, de nuestro mejor resultado en Vancouver 2012, cuando llegamos a una final de CONCACAF de eliminatoria de los Juegos Olímpicos para Londres. Ahí tuvimos muchos retos. Yo recuerdo que también yo tuve una lesión en la fase clasificatoria, y que agradezco muchísimo a este grupo de jugadoras que nos llevaron a ese momento. Y llegar ahí a Vancouver, teníamos en el grupo a Costa Rica, Haití y Canadá. Fue una etapa bien complicada, pero para mí creo que fue el equipo que yo siempre voy a respetar. Es imposible mencionarlas a todas ellas que saben que estaban ahí, saben que hicimos un papel primordial. Jugamos contra Canadá, el juego quedó 2-0. Y ese va a ser siempre mi más lindo recuerdo. Que al terminar de jugar contra Canadá, nuestro equipo estaba cabizbajo, sin embargo tuvimos que subir la cabeza porque el público completo empezó a aplaudir. Venía Canadá a derrotar 13-0 a otros equipos y nosotros perder 2-0 con Canadá, y uno fue un penal. Creo que eso fue meritorio, sobre todo para la línea ofensiva que jugó todo el tiempo, y creo que eso fue muy bonito. Y ahí estábamos dirigidos por el profe Elejalde, el difunto Elejalde, que fue una trayectoria de mucho aprendizaje con todos los entrenadores que te he mencionado, y los cuales a mí me han servido para etapas posteriores. Las lesiones y la edad suelen ser los motivos más recurrentes para que los futbolistas cuelguen las botas. Luego de superar una grave lesión de rodilla que le llevó par de veces al quirófano y puso a prueba su voluntad durante el largo proceso de rehabilitación, Yunelsi Rodríguez enfoca todos sus esfuerzos en crecer como entrenadora.
Y bueno, tomé la decisión de que ya no iba a poder jugar más, iba a comenzar la etapa de entrenadora. Ya yo estaba como entrenadora en la Universidad de Ciencias Informáticas, había participado también con el profe Betty acá por La Habana, con el fútbol sala, ese comienzo allí con CUSA en el fútbol sala masculino juvenil. Y empiezo mi etapa como entrenadora en otro nivel. Comencé por allá y después continué en la LISA, en áreas de allí con el profe Vitico en la LISA, con los jugadores de menores de 12 y enfrentándome de verdad a la vida de entrenadora. A lo largo de la historia del fútbol cubano, la mujer no ha tenido mucho protagonismo en los cargos directivos. De ahí que el nombramiento de Yunelsis como jefa técnica del fútbol femenino no pasara inadvertido en el país. Con el espíritu que la caracteriza, Yunelsis intentó revolucionar la modalidad en Cuba, pero desgraciadamente no tuvo el respaldo suficiente para conseguir sus ambiciosas metas. Si tú me preguntas a mí, ¿cuáles son tus satisfacciones e insatisfacciones? Yo te diría, satisfacciones que tenía la posibilidad de representar a la mujer cubana en este deporte. Insatisfacciones muchas, porque cuando tenía muchas ideas, quizás era tomado por muchos como que, mira la loca esta lo que está diciendo, lo que quiere hacer. Cuando en realidad creo que las mujeres tenemos esa posibilidad de poder querer, intentar, y aunque nos frenen muchas veces, como me sucedió, como le sucede, me imagino no solo en el fútbol, en muchos deportes a la mujer cubana, y en el mundo también, porque pasa así, tener la posibilidad de resiliencia, de decir, no, yo voy a seguir con mi idea, yo quiero que sea, recibí el apoyo de muchas personas, pero tampoco recibí el apoyo de todo el mundo, y eso también me enseñaba y me fortalecía. No es secreto que por mi personalidad trato de siempre decir lo que pienso de la mejor manera, desde mi postura como persona que quiera Cuba, que defiende mi postura como revolucionaria, siempre esa postura, porque siempre quiero el desarrollo del deporte, el desarrollo del fútbol, y nunca voy a permitir que digan que no estoy en la postura correcta. Para mí la postura correcta es defender lo que pienso, como lo pienso y como tiene que ser ejecutado, siempre de la mejor forma. Dice el refrán que nadie es profeta en su tierra, y tras sufrir varias decepciones en el fútbol cubano, Yunelsis Rodríguez decide buscar otros horizontes en los que pudiera aprender y crecer más como profesional. Surge así la oportunidad de llegar a Islas Turcas y Caicos, donde como directora del programa de fútbol femenino de la federación local, ha revolucionado esa modalidad en la pequeña isla del Caribe de cerca de 48.000 habitantes. A raíz de esta posibilidad y esta oportunidad de poder desempeñarme al frente de la parte técnica del fútbol femenino en Cuba, haber participado en todos los juegos escolares, en ligas nacionales, hay un momento en que yo siento en que quiero hacer más. Y tengo que decirlo como va. En el momento en que yo estaba, es decir, hace varios años atrás, 4 o 5 años atrás, nuestro presidente de la Asociación de Fútbol, Luis Hernández, siempre para mí ha sido una de las personas que ha apoyado mis locuras y que ha creído en mí. Y recuerdo que me senté a conversar en algún momento con algunos de ellos, y en ese caso con Luis también, le decía, yo quiero aprender más, yo quiero hacer más. Y yo sé que quizás no piensan en que nosotras las mujeres, o que yo en específico, puedo estar preparada para hacerlo, pero yo quiero hacerlo, yo quiero prepararme, yo quiero hacerlo. Y bueno, tuve la oportunidad de que Luis Hernández en algún momento, a raíz de todas las posiciones que él tiene en CONCACAF, en FIFA, pudo permitirle plantear que de alguna manera yo podía enfrentar algunos retos en otros lugares que tienen mucho todavía que desarrollar en el fútbol y en el fútbol femenino. Y bueno, llega la oportunidad de que yo pueda ir a Islas Turcas y Caicos. Muchos retos con Islas Turcas y Caicos, porque es un país de habla inglesa, un país de cultura diferente, y donde yo quizás iba a tener la posibilidad de enfrentarme a algo que iba a poder demostrarme si en realidad yo podría en algún momento llegar a ser una seleccionadora de un país. Llego allá como directora del programa de fútbol femenino para la Asociación de Fútbol de Islas Turcas y Caicos. Y además, como es una asociación tan pequeña, como la
entrenadora principal de las selecciones nacionales femeninas. Pero llegar allí, recuerdo la conversación con Luis Hernández antes de salir en Las Turcas y Caicos. Yunelsis, si trabajas en Las Turcas y Caicos, como lo hiciste en la Lisa, entonces tendrás resultados. Recuerda que tienes que formar allí la base, allí no hay nada formado y a partir de ahí entonces entenderás cómo debes formar la élite del deporte del fútbol en ese país. Nunca lo voy a olvidar y tengo que decirle a Luis Hernández que tenía toda la razón del mundo, porque allí llegué y tuve que comenzar con la formación primeramente de buscar jugadoras en toda aquella pequeña isla y empezar con el fútbol de base. Y nada, yo creo que realmente llegar allí sin una licencia de entrenadora, solamente con el aval de que era doctor en ciencia en el deporte, y comenzar a transitar por ese camino, obtener 6 meses después de estar allí la licencia de entrenadora de CONCACAF y en inglés, porque tuve que pasar los cursos en inglés. Eso me dijo que nosotros estamos preparados. Mi experiencia en Turcas y Caicos comienza como que llegué y encontré 6 jugadoras en una categoría, algunas otras chicas que estaban practicando el fútbol en los programas de base en alguna de las islas que tiene el país. Y llegar actualmente a tener un programa de base con niñas desde la edad de 5 años hasta los 12, tener una selección, ubíquense en que Turcas y Caicos es un municipio, vamos a decir el municipio especial Isla de la Juventud, tener una selección menores de 12 femenina, menores de 14, menores de 17, y también trabajar con la seniors y con el equipo de mayores, que la conforman muchas chicas de la sub-17. Yo creo que eso ha sido un logro muy grande para el colectivo de entrenadores que estamos trabajando en el fútbol femenino en esta isla. Y además, llegar allí con una liga que estaba deprimida, que ya no funcionaba hacía como 5 o 6 años, y tener una liga femenina hoy que cuenta con 4 equipos, y además tengo que decirles que juego para uno de los clubes, el Club de Teacher. Eso me dice a mí que mi trabajo allá, junto con esas personas, con ese colectivo de entrenadores, ha sido un trabajo que nos hemos propuesto de forma muy seria, elevar el fútbol en la isla. Además tengo que decirte que tengo una experiencia muy grata, porque desde acá de Cuba, impulsada por Iracema, Elizabeth y otras personas, María Dolores, pero en este caso Iracema y Elizabeth, que fueron con las que me formé como árbitro. Ahora en esa isla yo soy referee de la Liga de Hombres, de la Liga Premier de allá. Y soy referee, pito por el centro. También lo hago asistente, pero tengo esa responsabilidad también. Y creo que todas esas experiencias me dicen que a veces siento como que es mucho, pero a veces me digo, si puedo hacerlo, lo hago. Y yo creo que ese es el espíritu de nosotros los cubanos, de llegar y hacer todo lo que se pueda y que me aporte en mi formación y en mi experiencia, porque cuando soy referee también me ayuda, cuando estoy dirigiendo un partido, a utilizar las reglas de juego a mi favor, y por lo tanto todo lo que pueda aportarme yo trato de hacerlo. Camino a su 5º año de contrato, Yune, como también la conocen sus amigos, siente gran satisfacción por el trabajo que realiza ayudando a impulsar el fútbol femenino en ese país. Imbuida en esa dinámica de crecimiento personal y profesional, Yunelsis ha recibido las licencias D y C de CONCACAF, además de realizar recientemente el examen de la B, que le permite trabajar como entrenadora e instructora en toda nuestra región. Experiencias, conocimientos y liderazgo que mucha falta le harían al fútbol femenino cubano si de verdad se quiere potenciar esta modalidad en Cuba. En mi caso personal, me gusta muchísimo la parte del entrenamiento deportivo. Me estoy preparando mucho en la parte del entrenamiento deportivo, pero no es un secreto para nadie que quizás por mi formación desde la juventud, la FEU, mi corte directivo, como también cuadro administrativo, cuadro político, las personas puedan llegar a pensar que mis aspiraciones máximas dentro de una asociación de fútbol es llegar a presidir una asociación de fútbol, una comisión. Quizás eso pueda ser, ¿por qué no? Porque esas cosas vienen de la mano, porque uno nunca puede decir yo no voy a hacer esto, porque incluso siempre ha sido un cuadro y los cuadros enfrentamos las responsabilidades que nos llegan. Pero si para mí desempeñar actividades o
procesos que tienen que ver con el entrenamiento deportivo pudiera estar mientras mi forma física lo permita, esa sería mi prioridad. Y si en algún momento llegara a tener responsabilidades de proceso dentro del fútbol femenino o las cosas que hayan dentro de la asociación de fútbol, dentro de mi universidad, donde me corresponda, por supuesto yo creo que yo he ido preparándome para eso y he tenido la oportunidad de desempeñarme en algunas responsabilidades. Pero estoy muy enamorada del entrenamiento deportivo y quiero que eso también sea un punto clave en mi realización profesional. Convencida de que la mujer necesita seguir ganando espacios en el fútbol cubano para lograr ese empoderamiento del que tanto se habla, pero que todavía no es real y perceptible, Yunelsis Rodríguez agradece el trabajo de todos aquellos hombres vinculados al fútbol femenino. Tanto le ha dado esta camagüeyana al fútbol cubano que por no desvincularse de este deporte aplazó su ilusión de ser madre. Hoy no tiene hijos biológicos, pero sí una gran familia que ha formado durante más de 20 años vinculada al deporte más hermoso del mundo. En el año 2017, en que salí de mi responsabilidad como jefa técnica, porque realmente yo fui a trabajar en las Tucas en el 2018. Yo no, viendo ahora, por ejemplo, ya sí veo que han pensado en que Elizabeth, una mujer, es la directora técnica, de que tenemos otras jugadoras incluidas en los colectivos de entrenadores de las otras selecciones, quizás de juveniles, nacionales, y que en las EIDE podamos tener algunas entrenadoras femeninas. Yo no creo que hayamos roto o que hayamos logrado romper con los prejuicios que desde el punto de vista de masculinidades se tengan acerca de la capacidad de las mujeres para dirigir, no solo en el fútbol, en el deporte como tal, y en otras esferas de la vida. Yo creo que hay que seguir empoderando a la mujer. Hay que seguir empoderándola. Yo no creo que hayamos vencido todos los obstáculos en ese punto de vista. Yo hoy creo, por ejemplo, yo no estoy desmeritando el trabajo de los hombres que trabajan para el fútbol femenino. Al contrario, yo felicito y amén de si lo hagan bien o lo hagan mal, y les doy mi agradecimiento eterno a los hombres que están trabajando en el fútbol femenino, no solo en Cuba, sino en Turo San Caico también, en el área del Caribe, en el mundo entero, que apoyan, porque muchos hombres trabajan en el fútbol femenino con muchísima entrega, pero el saber que hoy el fútbol femenino no es dirigido por una mujer en el sentido de directora del fútbol femenino, jefa técnica del fútbol femenino, todavía acá en Cuba, me dice que tenemos que seguir ganando espacio, que tenemos que seguir empoderando a la mujer en este aspecto, y yo estoy segura de que muchas personas que tienen que tomar estas decisiones me van a estar escuchando y que quizás piensen que si yo estoy en otra federación, que hago dando criterios para Cuba, no es que tengo que hacerlo, porque yo sigo siendo cubana y porque donde quiera que esté, no solo para Cuba, sino vamos a hablar de mi CONCACAF, del área de nosotros, mi confederación. Nosotros tenemos que lograr empoderar a las mujeres. CONCACAF está imbuido en esto. Yo tengo la satisfacción de que ese empoderamiento en mi federación, mi presidenta de la Asociación de Fútbol en Turo San Caico es una mujer que además es parte de todo lo que tiene que ver con la dirección de CONCACAF, de FIFA, y por lo tanto estoy ahí inyectada con estos términos de empoderamiento y de cómo darle el espacio a la mujer para lograr hacer y lograr demostrar que sí podemos. Se concluye diciendo que hay mucho por hacer y mucho por empoderar a las futbolistas, a las jugadoras, a las árbitros, a las entrenadoras y a las que puedan y tienen capacidad para dirigir en todo lo que tiene que ver de los procesos del fútbol en Cuba. Si tú me dices llegar hasta aquí, ¿cuál es el sacrificio que ha implicado para mí como mujer? Yo te voy a decir algo que no le he dicho nunca a nadie. Yo no he sido mamá y ya tengo 45 años. Y yo creo que parte de eso ha sido por el temor de que si llego a ser mamá y me desvinculo de lo que estoy haciendo, no voy a tener la oportunidad de poder seguirlo haciendo. Ese seguro fue mi primer temor. Si dejaba de jugar al fútbol y era mamá, ¿cómo regresaba? Fue un tabú que me marcó y que me llevó que hoy no tengo hijos. Pero sin embargo, si me está escuchando Rachel, María, Jessica, Carelia, Maritania, en La Habana, todas esas chicas, Lucilena, Loraine,
Maidoni. Esas son mis hijas. Por ejemplo, Lucilena, yo fui su tutora de tesis, la que cogí de la mano y le dije, tienes que hacerte licenciada. La vi hacerse madre, seguir siendo la mejor portera de Cuba y me dije, Yune, te equivocaste, pero no importa. Hoy en Tursa Arcaico, estoy aquí en Cuba, no había dicho que estaba en Cuba, porque los entrenamientos ya comienzan el lunes, pero posteé una foto como que estoy en Cuba y recibí muchísimas llamadas. Profe, usted regresa para acá, usted no me puede dejar a mí, no me puede haber creado un sueño y dejarme durmiendo sola. Y entonces sí, me emociona mucho porque a veces quiero estar al lado de mi familia, pero tengo sobrinos. Tus hijas, las hijas de ustedes son mis sobrinas. El hijo de Marianela, los hijos de mi hermano. Yo soy una persona muy cariñosa, muy pegajosa, ustedes lo saben. Y estar distante de todas las personas que quiero, eso es un sacrificio. Pero entonces cuando miro todo lo que estoy haciendo, cómo me siento, entonces siento que sí, hasta los niños de la UCI, todos esos niños que han nacido de los que he sido profesora, es decir, de los estudiantes que he sido profesora, y que hoy, por ejemplo, cuando llego a la UCI, o llego a mi casa, que vivo en la comunidad de la UCI, veo como María Carla, María Fernanda, como todo el mundo, como Malena, corren, Vanessa, todos los niños corren a saludarme y que traen una pelota de fútbol desgastada y que todas las niñas quieren ser futbolistas como yo. Entonces me dice que vale la pena, si tú me preguntas, porque mi familia es el fútbol. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando de una mujer de fútbol, Yunelsi Rodríguez. Usted regrese la próxima semana y síganos en las redes sociales. Recuerda que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. Hasta la próxima.